Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que me estés viendo. Mi nombre es María Fernanda Gómez Pérez y me encuentro cursando el módulo 5 llamado Teorías del Aprendizaje. En este video vamos a analizar y contrastar dos teorías fundamentales del aprendizaje, los cuales son el conductismo y el cognitivismo. Con base a ellas, nuestro principal propósito es ver los conceptos principales, las características, los principios, la práctica educativa o la manera en la que nosotros lo llevamos a cabo en el aula y sobre todo también autores fundamentales que han aportado a estas dos teorías. No está de más mencionar que ambas teorías han influido de manera importante en la educación y aunque parten de enfoques distintos, siguen presentes en la práctica educativa del docente. Como primer punto, debemos analizar el concepto de estas dos teorías del aprendizaje. Desde el conductismo, el aprendizaje se explica como un cambio observable en la conducta que ocurre cuando un estímulo provoca una respuesta y ésta es reforzada. Esta teoría se centra únicamente en lo que el estudiante hace y en cómo el ambiente influye en su comportamiento, dejando de lado los procesos mentales internos. En contraste, el cognitivismo plantea que el aprendizaje no puede entenderse solo observando la conducta. Esta teoría se enfoca en los procesos mentales internos como la atención, la memoria, la comprensión y el razonamiento. Desde este enfoque, aprender implica procesar, organizar y construir la información. Para entender un poquito mejor este concepto y centrándolo en el ámbito de telesecundaria, cuando un alumno memoriza y repite las tablas de multiplicar, estamos ante un aprendizaje conductista. Sin embargo, cuando el alumno comprende por qué 5 por 4 es 20, al relacionarlo con situaciones cotidianas, entonces ya estamos aplicando o hablando del aprendizaje cognitivo. Como siguiente punto, dentro de las características, el conductismo se caracteriza por considerar que el aprendizaje depende principalmente del ambiente. La repetición, el refuerzo y el control externo son elementos clave. El estudiante en este caso cumple un rol relativamente pasivo, respondiendo a estímulos y consecuencias. Por su parte, el cognitivismo considera al estudiante como un sujeto activo que participa en su propio aprendizaje. Da importancia a los conocimientos previos, a la comprensión del contenido y a la forma en que la información se organiza en la mente. Otro ejemplo que puedo mencionar al respecto con mi grupo de primero de telesecundaria es cuando nosotros como docentes les pedimos a los alumnos que escriban alguna definición en su cuaderno. Cuando hacemos eso nos encontramos frente a un enfoque conductista. Sin embargo, si nosotros le pedimos a nuestros alumnos que nos expliquen qué es lo que entendieron y que relacionen el tema con su contexto, ya nos encontramos frente a un enfoque cognitivista. Principios del aprendizaje. Uno de los principios centrales del conductismo es la ley del efecto. Esta es propuesta por Thorndike, la cual señala que las conductas que generan consecuencias positivas tienden a repetirse. En este enfoque, el aprendizaje se fortalece a través del refuerzo y la práctica constante. En contraste, el cognitivismo sostiene que el aprendizaje es más efectivo cuando éste es significativo. David Ausubel señala que aprender implica relacionar la nueva información con conocimientos previos, permitiendo una comprensión más profunda y duradera. Existe Eso podemos verlo, por ejemplo, cuando un alumno realiza un ejercicio correctamente y le damos una puntuación o una felicitación, estamos reforzando la conducta desde el conductismo. Sin embargo, cuando un alumno comprende el tema porque se los explicamos con situaciones cercanas a su contexto, estamos fortaleciendo el aprendizaje cognitivo. Existen diversos autores representativos que han aportado a estas dos teorías del aprendizaje. El conductismo cuenta con representantes como Edward Thorndike, John B. Watson y B. F. Skinner, quienes defendieron la idea de que la conducta puede explicarse y modificarse mediante estímulos y respuestas observables. Por su parte,
El cognitivismo tiene como principales exponentes a Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner y Lev Vygotsky, quienes aportaron teorías sobre el desarrollo cognitivo, el aprendizaje significativo y la importancia del contexto social en el aprendizaje. Aplicación educativa actual. Control contra comprensión. En la práctica educativa actual, el conductismo sigue siendo útil para establecer normas, hábitos y rutinas, especialmente en niveles básicos. Estrategias como el uso de listas de cotejo, premios, sanciones o retroalimentación inmediata responden a este enfoque. En contraste, el cognitivismo se refleja en metodologías que promueven la reflexión, la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo. Este enfoque permite que el alumno construya su conocimiento y desarrolle habilidades de pensamiento. Esto podemos verlo también cuando nosotros evaluamos únicamente en si el alumno respondió de manera correcta o no. Cuando realizamos esto, se está privilegiando el enfoque conductista. Sin embargo, cuando evaluamos por qué el alumno llegó a esa respuesta o vemos si puede explicárnoslo, ahí ya se está aplicando el enfoque cognitivista. De manera personal, considero importante también integrar un poco del origen e historia sobre estas dos teorías del aprendizaje fundamentales. Comenzaremos con el conductismo. Los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran en los estudios de Pavlov en 1927. Durante los años 30, él y otros psicólogos estudiaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos se podían usar para obtener respuesta de los animales. Estos experimentos permitieron descubrir principios del aprendizaje, principios de relación entre estímulos y respuestas, que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano. Luego, esta terminología fue adoptada por Watson, Guthrie y Skinner en los Estados Unidos, como base de su trabajo de modificación conductual al que ellos denominaron conductismo. Con respecto al cognitivismo, todo inició en 1879 en Leipzig, Alemania, cuando el filósofo, psicólogo y fisiólogo llamado Wilhelm Wundt, conocido como el epistemólogo de bata blanca, menciona: la psicología debe convertirse en una ciencia, por lo que crea el primer laboratorio de psicología experimental, donde empieza a implementar su método de introspección, método en el que además utiliza aquello que le denomina psicología intencionalista. La psicología cognitiva es la que estudia la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento. Es la que reconoce más como científica y se comienza a preguntar sobre las respuestas. El cognitivismo se pregunta por qué las personas responden a los estímulos de manera distinta, o cómo otras variables pueden afectar la respuesta de cada individuo. En conclusión, tanto el conductismo como el cognitivismo han aportado elementos importantes para comprender el aprendizaje, mientras que el conductismo se enfoca en la conducta observable y el control del ambiente. El cognitivismo prioriza los procesos mentales y la construcción del conocimiento. En la práctica educativa actual, ambas teorías pueden complementarse, ya que permiten diseñar estrategias que atienden tanto la conducta como la comprensión del estudiante. Comprender estas teorías ayuda al docente a reflexionar sobre su práctica y a tomar decisiones pedagógicas más fundamentadas.